Buenos días, siendo las 11:18 del día 29 de marzo de 2022, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar a la Secretaria General en funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos tratados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley, integrantes del Pleno, y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 3 proyectos de resolución correspondientes a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y a 2 procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijados en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando a la secretaria que recabe el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, el maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con 3 proyectos de resolución correspondientes a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y a 2 procedimientos especiales sancionadores. Primeramente, el relativo al juicio ciudadano 276/2021, promovido por Celia Carolina Valadez Beltrán en su calidad de regidora del Ayuntamiento de Guanajuato, en contra de Mario Alejandro Navarro Saldaña, en su carácter de presidente municipal y del propio cuerpo edilicio, por actos que consideró configuraban violencia política contra las mujeres en razón de género. Proyecto que se emite en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal en el expediente SM-JDC 9/2022. Dicha autoridad federal revocó la previamente dictada por este tribunal y ordenó el dictado de una diversa. En el proyecto se analizaron los actos que se atribuyeron al presidente municipal relativos a la omisión de convocar a la actora debidamente y con las documentales necesarias a la primera sesión ordinaria del ayuntamiento, así como de incluirla en la propuesta de integración del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Municipales. De igual forma, el acto que se imputa al ayuntamiento como ente colegiado de no suspender la referida sesión a pesar de haberlo solicitado la actora con base en la indebida convocatoria. El proceder de las autoridades señaladas como responsables quedó acreditado, pues a la actora no se le entregó el orden del día ni las documentales relativas a los temas a tratar. Máxime que en tal sesión se tomaron mayores decisiones que las contempladas en la ley para esta. Además, la propuesta de integración del referido comité no incluyó a la actora y por votación mayoritaria el ayuntamiento decidió continuar con la sesión. Estos acontecimientos se consideran como obstáculos al ejercicio del cargo de regidora que ostenta la actora, pues se reitera que en dicha sesión se abordaron mayores temas que los contemplados en el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal, lo que entonces ameritaba un conocimiento y estudio previo para debatirlos y decidirlos. Por otro lado, se estima indebida la exclusión de la actora del comité en cuestión, pues ella representa una fuerza política, concretamente la identificable como Fuerza por México, que fue el partido que la postuló y por la que accedió al cargo, con independencia de que en la actualidad haya perdido su registro,
lo que iría en congruencia con lo establecido en el artículo 230 de la referida ley orgánica. Con todo ello, se estima actualizada la violencia política contra las mujeres en razón de género, al analizarse de forma individual y en su conjunto el actuar de las autoridades señaladas como responsables. En consecuencia, y para restituir a la actora en el goce de su derecho político electoral vulnerado, consistente en el de ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo, se propone dejar sin efectos solo los acuerdos que se especifican en la sentencia y que se asumieron en la primera sesión ordinaria del ayuntamiento, para dar oportunidad a la accionante de debatir y votar para ser tomada en consideración en las decisiones que se asuman. Por otro lado, si bien se tuvo el dato de que la actora fue incorporada al llamado Comité de Adquisiciones desde el 3 de febrero pasado, se propone vincular a las autoridades responsables para que se incorpore o se mantenga a la actora integrando ese órgano de consulta. Adicionalmente a lo antedicho, el proyecto contempla vincular al ayuntamiento para que quienes lo integran tomen cursos orientados a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, además de emitir una disculpa pública y en particular la inscripción del presidente municipal en el registro de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, aunque sin perder la presunción de mantener un modo honesto de vivir, como medida de reparación integral del daño causado a la actora y que se estima procedente para evitar que se continúe la vulneración de su derecho político electoral afectado. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador correspondiente al expediente 224/2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de David Emanuel Rojas Jaramillo, en su calidad de entonces candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Manuel Doblado por el supuesto uso indebido de símbolos religiosos en su propaganda electoral, derivado de una publicación realizada en Facebook, así como en contra del comité estatal de dicho partido por culpa en la vigilancia. De las pruebas recabadas en el expediente, la ponencia advierte que no se demostró el contenido de la publicación denunciada, pues al ingresar a la liga electrónica se indica la posibilidad de daño o eliminación de este. Aún así, en el proyecto se analiza una diversa publicación a la denunciada, más que sí fue inspeccionada por la autoridad sustanciadora, de donde se advierte aparentemente ubicada en un perfil de Facebook del entonces candidato denunciado y la que se dice contenía un video con mensaje alusivo a las fiestas de mayo en esa localidad, sin que de ello se desprenda contenido político electoral alguno. Por tanto, se propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada. Finalmente, el relativo al proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador expediente 248/2021, promovido por los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, en contra de Briseida Anabel Magdaleno González, entonces aspirante a candidata a la Diputación Local por el Distrito 18 del Partido Acción Nacional, al estimar que se realizaron actos anticipados de campaña y del referido instituto político por culpa en la vigilancia. Los hechos consistieron en la aparente intervención de la denunciada en un evento en la ciudad de Pénjamo el día 18 de abril de 2021, donde se le adjudica intervención y entrega de cobijas. Sin embargo, de este solo se tuvo como prueba un video capturado en un dispositivo electrónico aportado por uno de los denunciantes, así como el alojado en una página de internet de un medio de comunicación que, al ser cuestionado al respecto, señaló haberlo tomado de redes sociales sin conocer quién lo generó. Todo ello hace concluir a la ponencia que no se tiene demostrado el evento en cuestión, menos aún que la denunciada haya asistido y vulnerado la normativa electoral. Es así que se propone declarar la inexistencia de la falta electoral materia de queja. Es la cuenta magistrada, presidenta, señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Están a su consideración los proyectos de la cuenta. Para, si me permiten seguir en el uso de la voz, yo tendré que hacer algunas precisiones sobre el juicio ciudadano 276/2021, no así del resto de los asuntos de los que se ha dado cuenta, en los que comparto totalmente el sentido. Si no hay alguien más, pues que solicite el uso de la voz, me permito señalar los motivos por los que
me aparto del proyecto circulado. En la cuenta que nos han presentado se refiere únicamente a los aspectos que en su generalidad asumen una postura favorable para la parte quejosa. No obstante, se omite referir el contexto en que se emite la sentencia, por tanto, haré dos precisiones concretamente. Coincido con el punto de que el presidente municipal sí cometió con las conductas que ha desplegado violencia política de género. No comparto lo señalado de que se da violencia política. Coincido que es violencia política de género por las tres conductas que ya hemos hecho referencia, que es concretamente de no haberle compartido a la regidora la convocatoria a la sesión, así como los documentos que se vieron de todos los puntos que se plantearon en esa convocatoria. La segunda conducta que considero que actualiza la violencia política de género es la referente a la omisión de suspender la sesión cuando lo solicitó la regidora, así como también pues excluirla indebidamente del comité de adquisiciones. Por esas tres conductas es que considero que el presidente municipal sí comete violencia política de género. En esos términos acompaño el proyecto por consideraciones distintas. Estoy en desacuerdo con la manera en que se aborda el análisis de estas cuestiones planteadas, porque no se advierte, en mi opinión, la sistematicidad en el proyecto por lo que hace a las conductas del presidente municipal. Creo que el estudio asumido en relación a la reversión de la carga de la prueba tampoco lo puedo compartir porque no se ha hecho un planteamiento como agravio, sino que se tiene que analizar en conjunto de acuerdo a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey. De la misma manera, sí iría en contra del sentido del proyecto en el aspecto de que, en mi opinión, el ayuntamiento no comete violencia política de género. Sin embargo, sí se da la obstaculización por su parte, esto derivado de que ellos votan de manera, a la petición que hace la regidora, ellos votan en el sentido de que la sesión se puede desarrollar a pesar de que no se recibió o no se circuló el orden del día ni los documentos anexos a esta convocatoria. Entonces estaría en desacuerdo con los efectos en cuanto a la anulación de los acuerdos asumidos en esa sesión de 10 de octubre. Creo que sería básicamente los argumentos por los que en un caso haría un voto concurrente, en el otro haría un voto en contra. También quiero referir que, bueno, pues no comparto el análisis que se hizo sobre la existencia de violencia política, pues en mi opinión, insisto, solo se actualiza la violencia política de género del presidente y la obstaculización del ayuntamiento. Creo también, en cuanto a los efectos, coincido con anular los acuerdos asumidos el 10 de octubre, pero no en los términos que se establecieron en el proyecto, pues considero que no es a partir de la emisión de la sentencia, sino cuando ésta se notifica que comienzan a surtir el efecto o ser vinculante para el ayuntamiento. Creo que serían los puntos que tendría que externar sobre el proyecto circulado. Sería todo por mi parte. No sé si alguien más quiere hacer uso de la voz. Bien, si no hay más intervenciones, señora secretaria general en funciones, le solicito que someta a votación los proyectos de la cuenta. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Yari Zapata López. A favor de los dos proyectos de la cuenta, sin embargo, anuncio que haré un voto concurrente en los términos planteados con las manifestaciones que ya he presentado en esta sesión, en los términos del artículo 19 del reglamento interior del tribunal. Ok. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley con un voto concurrente de usted en términos de la fracción octava del artículo 19 del reglamento interior del tribunal. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEG-JPDC-276/2021 se resuelve. Primero, se da cumplimiento a la resolución emitida en el expediente SM-000
JDC-9/2022 por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal de fecha 4 de marzo de 2022, que revocó la emitida por este tribunal de fecha 28 de enero del mismo año. Segundo, se declara actualizada la obstaculización del ejercicio del cargo, así como la configuración de violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la actora, y se emiten las consecuencias jurídicas y medidas de reparación integrales necesarias en los términos del punto 4. Tercero, se ordena a las autoridades responsables que procedan conforme al apartado de efectos de esta sentencia. Por lo que respecta al PES, TEG-PES-224/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la falta electoral atribuida a David Emanuel Rojas Jaramillo y al Partido Revolucionario Institucional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Por lo que toca al expediente TEG-PES-248/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la violación atribuida a Briseida Anabel Magdaleno González y al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Señora magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 11:34 del 29 de marzo de 2022, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenos días. Buenos Gracias, días. Buenos días. Hasta luego, buen día.